Qué alegría, qué gusto saludarlos, apreciados amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan en tantos lindos lugares de Colombia y del mundo. Esperando que la paz y la bendición esté con ustedes y le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Lecciones de Esperanza, donde juntos abriremos la palabra de Dios para conectarnos con Él, con su mensaje de amor y salvación. Y hoy tenemos un invitado que será de gran ayuda para nosotros de parte de Dios para profundizar, para crecer espiritualmente. Les hablo del Pastor Gonzalo Cardona. Pastor Cardona, gracias por su compañía, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pastor Gabriel, por la invitación. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes aquí en este lugar para compartir juntos una lección de la palabra de Dios. Así es, Pastor, gracias por su tiempo. El Pastor Gonzalo es el secretario ejecutivo de nuestra Unión Colombiana del Norte, también es el departamental o encargado de la educación en nuestra Unión Colombiana, entre muchas otras labores que realiza el pastor. Pastor, hay algo lindo que tenemos los seres humanos, y sueños. Ajá. ¿Verdad? Creo que eso nos mueve todo, hasta la salvación es un sueño para nosotros. ¿Qué relevancia tienen los sueños en la vida del ser humano, Pastor? ¿Qué nos puede usted de pronto decir sobre eso? Pues yo podría decir que quien no sueña está muerto, que los sueños nos mantienen vivos, así sea que los sueños sean razonables o no. O sea, si una persona deja de soñar, pues muere. Y la prueba de ello es que los sueños han venido desde mucho tiempo, desde que el hombre existe. Por ejemplo, en el antiguo egipcio, o sea, en Egipto, ¿sí? Pensaban que los sueños satisfacían deseos, pensaban que los sueños curaban enfermedades, que los sueños daban poder para superar incluso el dolor. Entonces, los sueños siempre han existido. Uno de los que utilizó mucho los sueños fue Sigmund Freud. Sigmund Freud dice que los sueños provienen de deseos o instintos que están reprimidos en el ser humano y que ellos emergen de las capas profundas del ego del ser humano. Eso pensaba Sigmund Freud. Martin Luther King, su grande discurso Tengo un sueño, ¿sí? Y todos podemos más o menos entender qué era lo que él soñaba. Y él dice que soñaba el día cuando la persona no se la mirara por el color de la piel, sino por su carácter. Así que los sueños son importantes. Y Pastor Gabriel, ¿sabes? Uno puede soñar dormido, pero también puede soñar despierto, Así es, ¿cierto? sí, Porque esos sueños dormidos o despiertos generalmente están enraizados en el pasado o en nuestro presente o en lo que queremos proyectarnos hacia el futuro, pero de todas formas soñar es muy del ser humano. Así es, Pastor, y hablando de esos sueños vamos a hablar de un personaje que la Biblia nos muestra, nos menciona en el libro de Génesis y tiene una relación muy importante con los sueños. De hecho, creo que es tal vez uno de los pocos personajes donde se habla la palabra sueño y es repetitiva en esa historia. Hablamos de José. José, el hombre de los sueños, o el hombre soñador, el experto en sueños, porque no solamente recibió un sueño de parte de Dios, sino que pues luego vemos que él interpreta sueños para otras personas. Pastor, pero ¿en qué contexto vivía José? Porque uno va a decir, listo, soñador, y tal vez todos somos soñadores, y a veces los soñadores se detienen en perseguir sus sueños por la realidad en la que se encuentran, su situación económica, pero habían algunos problemas en esa familia. ¿Cuál era el entorno en el que estaba José, Pastor? Bueno, el asunto con José es que los sueños de José son diferentes a la mayoría de la gente, porque muchas veces nosotros tenemos sueños que nunca cristalizamos. ¿Y por qué? Porque un sueño que no se lleva a la acción, pues hasta se puede convertir en una pesadilla, porque la gente dice, ¿y si yo hubiera? ¿Y si yo? Pero piensa en lo que hubieran podido hacer, pero no lo hicieron. Pero los sueños de José son diferentes, porque ni siquiera es que José tuvo su propio sueño, sino que era Dios quien le daba esas revelaciones a José. O sea, los sueños de José provienen de Dios, y eso lo convierte a José en un profeta y en un intérprete más adelante de sueños de otras personas, ¿sí? El problema es que cuando uno tiene sueños o cuando Dios tiene sueños para ti, te los muestra, esos sueños pueden traerte problemas. Y a José sí que le trajeron problemas, le trajeron muchos problemas los sueños de José, como lo vamos a ver en esta lección que estamos estudiando. Pero
al final uno puede mirar que esos sueños que Dios le dio se cumplieron. Y se cumplieron porque eran benéficos no solo para José, sino para el pueblo de Dios en esta tierra. Es importante, pastor, mirar que José es un personaje del cual se habla mucho en la Biblia. Hemos estado estudiando el libro de Génesis y hasta ahora no hemos visto a alguien que tenga tantos capítulos en el libro de Génesis. ¿A quién se le dedique? Sí, señor. Se le dedican desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. 13 capítulos, sí, señor. Y pues si tú cuentas el 37 son 14. 14, sí, señor. 14 capítulos, sí. Pero lo lindo en esos 14 capítulos es que en medio del mal que rodeó a José, José se conserva con pureza, José se conserva como un ser justo, como un ser compasivo, como un ser perdonador. José es un hombre sabio. En este caso se parece mucho a Daniel, porque en su comportamiento, Daniel, uno no puede ver en la Biblia que hubiese cometido algún pecado, sí, no algún error. Ninguna... Y de José tampoco se dice que él haya cometido algún error. ¿Sí? Así que José se parece a Daniel en eso, y se parece a Daniel también en las soluciones políticas y económicas, porque las soluciones políticas y económicas que da Daniel pues se parecen a José, porque José tenía sabiduría de Dios, y cuando se tiene sabiduría de Dios se puede intervenir fácilmente y con certeza para bienestar de la gente en la política y en la economía. Así que la historia de José es una historia que destaca muchas lecciones, muchas verdades, muchas cosas lindas para las personas. En una de ellas es que Dios, como lo vamos a ver, mostró sueños a José y los cumplió. Así que Dios cumple sus promesas. Y tú me preguntabas que cuál era el entorno de la vida de José. Sí, estaba José, sí, señor. Bueno, la historia de José comienza en un entorno de problemas familiares. Una familia real, ¿no? Sí, familia... porque ¿cuál era la causa? Bueno, la primera pues comienza con el papá de José. Así es, sí, el papá de José engañó a su papá. A su papá, sí. O sea, sí. El papá de José engañó al abuelo de José. Y entonces cuando él se va a trabajar lejos porque el hermano lo amenaza, Jacob, su padre, es engañado por su tío. Él trabajó 7 años por Raquel, pero en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Labán lo engaña y el día del matrimonio le dio a Lea. Así que ahora Jacob tiene, en vez de una esposa, porque él quiere a Raquel, tiene que trabajar por la otra, así que ya ahora tiene 2 esposas. Como Raquel no podía tener hijos, entonces ahora le da su concubina, y le da su criada, su sierva. Y después Lea hace lo mismo, así que Jacob tiene hijos de 4 mujeres que viven juntas. Y créanme, yo he visto hogares, pastor, que son felices, pero es un hombre y una mujer. Pero en este caso es un hombre con 4 mujeres. Pues allí comienzan los problemas de la vida de José, porque ahora él tiene una cantidad de hermanos que se rivalizan entre sí. No son hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. Así que al casarse con tantas mujeres y tener hijos de tantas mujeres, allí comienzan los problemas de José. Otro problema es que, bueno, a mí me gustaría llevar más bien esto al contexto de hoy, pastor. Sí, señor. Porque de eso se trata. Porque es que el asunto es cómo se ha deteriorado hoy el hogar, ¿sí? Hoy vemos hijos de un solo padre, no porque los hizo un solo papá, no. Él tiene papá y mamá, pero solamente vive con la mamá, solamente vive con el papá. Vemos hijos que viven con los abuelos porque no tienen ni papá ni mamá que vea por ellos. Vemos hijos que a veces los han criado los vecinos porque no tienen ni un familiar que los vea a ellos. Entonces los problemas del hogar hoy son terribles y los problemas de José comenzaron allí, en el hogar. Pero muchos problemas que tienen las personas hoy, pastor, son problemas también del hogar. Sabe que yo estaba investigando en la internet, en Google, y encontré que hay personas hoy que no solo se casan como Jacob, con 2 mujeres y que tiene otras concubinas, 4, no.
Hay personas que se casan consigo mismas. Encontré unos matrimonios raros. Vea pues. Eso no... Sí, personas que no vieron con quién casarse en la vida y entonces se casaron consigo mismas y firmaron. Otros se casaron con su mascota favorita, con su perro, porque ya... Otros se casan con objetos, una muñeca inflable. Por ahí estaba mirando en la internet uno que se casó con la Torre Eiffel. Sí, con el muro de Berlín se casó otro. Entonces, ¿a dónde ha llegado este asunto del matrimonio y por tanto del hogar? Pues realmente hoy no es tomado en cuenta como con la importancia que debiera tener, y esto está trayendo muchos problemas, así de la misma forma como la familia le trajo problemas a José, de esa misma manera hoy el hogar está trayendo muchos problemas para la gente, ¿sí? Porque pues vemos que José no solamente tenía que competir con 11 hermanos y una hija, Tamar, una hermana, sino que ahora él es el hijo preferido de la esposa preferida de Jacob. Sí, de Raquel, hijo de Raquel, pero cuando Raquel tiene el segundo hijo, que es Benjamín, muere. Así que José fue educado hasta cierto punto por Lea. Sí, ya quedó siendo la principal esposa de Jacob. Y ahora él es el predilecto de Jacob. Eso cuando uno como padre comienza a tener predilección por un hijo en detrimento del otro, eso trae problemas al hogar. Así que yo creo que ahí estaban, pastor, las causas de los problemas de José. Y vemos, pastor, que aún a pesar de una familia como con tantas dificultades, con tantas luchas, Dios tiene planes y Dios tiene sueños. Y eso puede pasar para ti y para mí. Aún a pesar del entorno en el que estamos, Dios siempre tendrá un plan de bendición para ti y para todos nosotros. Pastor, vemos que bueno, se vuelven sus hermanos cada vez más airados y planean algo tremendo, ¿cierto? Que se sale como de, pero a un hermano hacerle eso, porque el plan original de ellos es matarlo. Ese Claro. es el plan, quitarle la vida, porque más que quitarle la vida porque dicen, vamos a ver si se le van a cumplir los sueños, vamos a ver hasta dónde le llega ese ego, porque pensaban que era José, que había manifestado eso y no había sido José, Dios le había dado ese sueño a José, ¿no? Pastor, ¿qué hacen los hermanos? ¿Qué viene después de ese momento como de lucha allí, de dificultad? Dice que José manifiesta públicamente, ¿no?, el sueño que Dios le da. Sí, allí podríamos hablar, pastor Gabriel, de los sueños de grandeza de José, porque José siempre tuvo sueños de grandeza. Y pues algo su papá le alimentó algo de eso, ¿no? Con su túnica de colores, su predilección. Su papá lo alimentó porque primero él era el hijo preferido. En segundo lugar, al regalarle una túnica de diversos colores, pues le estaba diciendo, tú eres el predilecto entre todos los demás, el primero, el príncipe. Y porque ese regalo de túnica de colores, según 2 de Samuel 13, 18 y 19, solo se le daba a los príncipes. Así que cuando los hermanos lo ven vestido de una forma diferente, con una túnica de colores, ellos entienden que al que están colocando por encima de todos es a José. Así que la intención de Jacob posiblemente al regalarle la túnica de colores era hacerlo a él su primogénito. O sea que el primogénito era el hijo preferido, en el que se iba a cumplir la promesa del Mesías, de la simiente. Y en últimas, cuando Jacob bendice todos sus hijos, le da la doble porción a José. Así que José en últimas obtiene la primogenitura de su padre. Pero antes de obtener esa primogenitura, José pasó por muchas dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el hecho de que José ahora, además de que su padre lo tiene como predilecto, tenga sueños, y esos sueños vengan de Dios, a ellos es como si los humillaran. Así es. Sí, es humillante que éste tenga sueños y el tipo de sueños, porque él sueña con espigas. Que se van a inclinar, ¿no? Y esas espigas, cada uno tiene un montón de espigas y el montón de espigas de él se mantenía erguido mientras la de sus hermanos todos se inclinaban ante las espigas de José. Así que ellos dicen, pero nosotros en qué momento tú vas a ser el principal. Tras de que su papá le da la túnica de colores y ahora él tiene esos sueños, pues ellos dicen, no, pues es que ahora se las cree. Así es, sí. ¿Sí? ¿Que se está creyendo? ¿Sí? Y ese es el problema, pastor.
contar nuestros sueños a otros. A veces les causa irritación, a veces les causa molestias. Y yo no sé si hay algún amigo que nos está escuchando cuyos sueños que tú tienes, los sueños tuyos, los sueños que tú incluso sabes que Dios tiene para ti, tú los cuentas y habrá gente que te dice no, como el pollito ese que un día un aguilucho vivía con los pollitos y entonces dice la anécdota, ¿sí?, que él vio un águila volando y como él era un aguilucho, él se sintió como con deseos de volar al ver esa águila. Y un hermanito pollito lo vio y le dice, hombre, usted no es un águila, eso, las alturas son para las águilas, usted es un pollito. Y entonces dice el relato que el pollito o el aguilucho siguió rascando la tierra como pollito, escarbando para comer lombrices como los pollitos, granos como los pollitos, y murió como pollito cuando era un águila. Así que cuando nosotros contamos nuestros sueños, muchas veces la gente puede molestarse, y los hermanos de José se molestaron, ¿sí? Se molestaron bastante con José, porque ¿cómo va a contar que él no solamente con las espigas, sino que después tiene un segundo sueño y ve la luna y 11 estrellas y el sol que se inclinaban ante él? Y el papá interpretó el sueño, él le entendió, como que tú y tus hermanos, tu madre, pues ya no era la mamá, sino la adoptiva, en este caso Lea, y él, el padre, tu madre, tu padre y tus hermanos se van a inclinar ante ti. O sea, a Jacob le parecía eso raro. Sin embargo, aunque él entendía el sueño, lo dejó pensativo y él cavilaba y entendía que realmente Dios había colocado a José por encima de todos sus hermanos. Y un pastor que en ese proceso, pues entonces tratan de matarlo, pero uno de ellos interviene y logra que no lo maten, sino que lo coloque en una cisterna, pero luego van providencialmente, ¿no? Porque no es casualidad, pasando unos mercaderes. Yo decía, pues en vez de dejarlo ahí, vendámoslo y nos hacemos algo, y igual lo mandamos lejos, lo mandan, ¿cierto?, con un campamento de mercaderes que pasan por allí, lo recogen, se lo llevan y termina en Egipto en condiciones bien distintas a las que él estaba acostumbrado, ¿no? Estaba acostumbrado a estar en su casa como el privilegiado, el predilecto, el consentido, que quiere comer, quiere esto, y llega a Egipto ahora como esclavo, y el esclavo no era un empleado como se puede entender, ¿no? El esclavo antes era una persona maltratada, llega allí a Egipto, pero vemos que Dios empieza a hacer algo, pastor. O sea, Dios había dicho que iba a estar con José. José, dice la escritora cristiana Elena White, que José en ese proceso de salir de su casa ya, se compromete con Dios, a estar donde quiera que esté con Dios. ¿Qué empieza a hacer Dios en el corazón de José y en el cumplimiento, ¿no?, de estas promesas que había dado a José, pastor? Sí, cuando los hermanos, pastor, comienzan a tratar de eliminarlo por causa de sus sueños, usted ya lo dice, Rubén trata de salvarlo, Judá negocia con ellos y al menos logra que no lo maten, sino que lo vendan a una caravana de ismaelitas. Así es. Y esto lo llevan a la tierra de Egipto. A mí me impacta eso porque José, a pesar de ser vendido como un esclavo, se mantiene fiel. Y una de las cosas que yo creo que ayudó mucho a José fue el amor de su padre, porque él aprendió mucho de su papá. Una de las cosas difíciles para esta sociedad moderna, Pastor Gabriel, es que no pueden entender que hay un Dios amante allá arriba en el cielo, que se preocupa por nosotros, porque muchas personas nunca tuvieron un papá. Y si tuvieron un papá fue un ogro. Entonces, aquellas personas que no tuvieron padres, aquellas personas que sus padres fueron demasiado malos con ellos, no pueden entender que hay un Dios que es Padre de toda la humanidad y que nos ame. Así que para José, eso que le habían enseñado de ese Dios maravilloso, lo mantuvo fiel. Creo que eso fue lo que más incidió en la vida de José, ¿sí? Ese amor del Padre, de Jacob. Eso que le enseñó allí cuando él era un niño, lo mantuvo firme y fiel hasta que llegó a ser el director o el gobernador de Egipto. De Egipto. Así es, mira, pastor, vemos que se mantiene fiel ante la tentación, porque en su mente había conexión con Dios. O sea, Dios le da un sueño a una persona que está conectada con Dios, que sabe recibir el sueño, mantenerlo en sus prioridades. Y yo no veo a un José
desesperado porque esa grandeza llegue, veo a un José concentrado en servir a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Usted lo dijo algo, un José fiel, y ese José empieza a... Los sueños continúan teniendo una tarea importante, ¿no? Es preso, es puesto preso por su fidelidad a Dios, y allí Dios le da la posibilidad de interpretar unos sueños a unos coperos, a unos servidores del rey, y eso empieza a generar unos puntos importantes para el cumplimiento de los sueños de José, ¿no? Lo va colocando en ciertas posiciones en Egipto, ¿no? Lo más lindo que veo en la vida de José, una de las cosas más lindas, es que es fiel a Dios a pesar de... O sea, hay gente que entra a una iglesia y quiere mantenerse en esa iglesia mientras Dios le dé bendición. Pero cuando Dios no le da bendición, entonces hablan en contra de Dios. Pero José no, José fue una persona que siempre se mantuvo firme, aunque pareciera que Dios no estaba con él. Sí, pero Dios siempre estuvo con José. Así es, pastor. Pastor, un consejo como final de cómo eso se aplica a nosotros, ¿no? Esa experiencia de José con los sueños, de Dios con José y los sueños, ¿cómo podemos o cómo se puede aplicar en nuestra vida hoy? Bueno, cuando Faraón tiene los sueños de las 7 vacas gruesas, gordas, que salen del Nilo, y luego las 7 vacas flacas que se comen a esas, y luego los 7 espigas llenas de trigo y otras que vienen delgadas y devoran, y quedan delgadas, y las vacas flacas que devoran a las otras quedan delgadas también. Josué dice que son 7 años de abundancia y 7 años de falencia, de escasez. Y pues hay lecciones muy grandes allí, es que Dios comparte con José la interpretación de este sueño, tanto del copero, del panadero y luego del faraón, porque Dios quería preservar a su pueblo. Amén. Dios tiene un pueblo en esta tierra. José era parte de él, y a través de José Dios preservó su pueblo, y Él quiere que nosotros seamos parte siempre de ese pueblo, porque Él siempre a través de las edades ha tenido un pueblo, pastor. Amén. Y tiene un sueño con ese pueblo. Tiene un sueño. Pastor, muchas gracias de verdad por habernos acompañado, por compartirnos esa parte final que usted dijo. Dios tiene un sueño para ti también, para mí, y esperamos que el sueño se pueda cumplir y ser una realidad. Y Él lo va a cumplir, pastor. Así es. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. En la historia de José se puede demostrar que Dios tiene el control. Los hermanos trataron de quitar esa perspectiva, ese sueño que Dios tenía con José, pero no pudieron. Dios cumplió a pesar de todo el sueño en la vida de José. Amén, pastor. Vamos a orar, pastor, para finalizar. Buen Dios, gracias por la compañía del pastor Gonzalo. Bendícele a él y a su familia, su ministerio. Bendice a quienes nos ven y nos escuchan, y que, Señor, ese plan que les has dado y que nos has dado a todos pueda cumplirse. Sin importar lo que nos rodea, que podamos mirar a Cristo como lo miró José, Señor, y ver cómo el sueño tuyo se cumplirá para honra y gloria de tu nombre. Que independientemente de las dudas que podamos tener, confiemos y fijemos nosotros en Cristo Jesús. Dejamos a nuestros amigos, a quienes nos ven y nos escuchan, en tus manos, que tú te puedas manifestar también en sus vidas, como lo hiciste en la vida de José. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, muchas gracias por su compañía, y a ustedes que nos ven y nos escuchan, un abrazo grande. Bendiciones en abundancia, que Dios cumpla tus sueños, y nos vemos muy pronto en una nueva lección de esperanza.